Ok, gracias. Okay. Buenos días, hermanos. Señor les bendiga a todos. Y es un privilegio bastante hermoso estar en la Iglesia Bíblica de la Gracia aquí en Jinotega, y nos sentimos muy bendecidos, mi esposa y yo, de toda la bondad de los hermanos aquí, de cómo nos han recibido, y por estar pendiente y estar orando también por nuestro viaje. Es primera vez que visitamos aquí a Jinotega y ha sido muy bueno, muy divertido, emocionante también. Y el clima aquí es diferente a Managua. Mi esposa Stephanie está un poco afectada de la garganta, pero nos sentimos muy contentos, gozosos de estar aquí, y es un privilegio también estar aquí en este púlpito para predicar la palabra del Señor. Decía a algunos hermanos ayer que casi por 2 años estaba orando por estar aquí en la iglesia, y estaba orando porque tenía el deseo de conocerlos a ustedes, de ver de nuevo al hermano Javier y su familia. Y solamente quería venir a conocer la iglesia y conocerlos a ustedes, pero el Señor también me dio el privilegio de predicar, y es una honra también, es un privilegio y una bendición. Entonces, para no perder más tiempo, tengo tal vez como 50 minutos por ahí, que voy a tratar de ser disciplinado. Está bien, entonces yo quiero compartir con ustedes en el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 3 al versículo 14. Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14. Voy a leer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Oremos. Padre, gracias por estos textos que acabamos de leer. Y yo quiero orar, Señor, y pedirte que seas derramando tu espíritu sobre nosotros más y ayudándome, Señor, para compartir, Señor, tu palabra y edificar a tu iglesia, Señor, aquí en Jinotega. Y seas abriendo la mente, el corazón y iluminándonos, dándonos luz, y que al terminar podamos glorificar tu nombre, Señor, al pensar en todo esto, las bendiciones que tú nos has dado. Gracias por Jesucristo. Amén. Entonces, una carta aquí más del apóstol Pablo. Y sabemos que Pablo fue el apóstol que fue elegido para llevar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, para llevar la grandeza del Señor Jesucristo a los gentiles. Y él escribe a los fieles y santos en Éfeso, la iglesia en Éfeso. Y es una carta que empieza dando a conocer las bendiciones espirituales que los creyentes tienen en Jesucristo. Y Pablo quiere que la iglesia esté consciente de esto. Pablo quiere que la iglesia estemos conscientes y estemos atentos y vivamos en la realidad de lo que somos ahora en Jesucristo. Y el versículo 3, él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Desde el versículo 3, todos los versículos que acabamos de leer, del versículo 3 al 14, encontramos una secuencia de frases maravillosas que hablan de bendiciones espirituales que pertenecen a la iglesia en Cristo. Y todas esas bendiciones que miramos ahí, cada una de ellas están aseguradas para cada creyente. Son bendiciones espirituales, bendiciones eternas y bendiciones que están bien aseguradas para todos nosotros, porque fluyen de la gracia del Señor, de la sabiduría de Dios y del propósito eterno de Dios que tuvo antes de la fundación del mundo. Se dice que estos versículos del 13 al 14 forman una larga frase en el griego. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo empieza haciendo aquí una doxología, es decir, una expresión de adoración y alabanza y de honra a Dios. En 2 de Corintios 1:3 y 1 de Pedro 1:3 se encuentran doxologías parecidas a estas también. Y es que pienso que al darse cuenta de todo lo que los creyentes tenemos ahora, las bendiciones espirituales, la posición en la que ahora estamos en Cristo por haber creído en el Evangelio, yo pienso que al darnos cuenta de todo esto, no podemos hacer ninguna otra cosa que estallar en adoración, que alabar la gloria de su gracia. Y por eso Pablo empieza adorando al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo ha hecho que estemos bendecidos. Y ese es el título que le he puesto a este sermón: creyentes bendecidos. Pero no se preocupen, no voy a hablar aquí de prosperidad, ¿verdad? No voy a hablar aquí de bendiciones como hemos escuchado. Vamos a hablar aquí de lo que Pablo simplemente está hablando: bendiciones espirituales que los creyentes tenemos ahora en Cristo. Entonces, y mi meta es esa en este día, que al escuchar y recordar lo que nos pertenece en Cristo, podamos nosotros estallar en adoración a Dios por todo lo que Él nos ha hecho. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, para entrar un poco más aquí, escuchen eso. Pregunto: ¿Dios nos bendijo
pocas bendiciones espirituales? No. Según este texto, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No sé si alguna vez ustedes se han puesto a pensar en todas las bendiciones que ustedes tienen por el hecho de haber creído en Jesucristo. Ustedes, hermanos, están bendecidos con toda bendición espiritual. Y así estamos en Cristo. Y una cosa importante es notar que Pablo está enfatizando algo en estos versículos. Noten que él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En todos estos versículos de 3 al 14, Pablo está enfatizando bastante esta parte. Vamos a verlas más tarde, pero es interesante y es importante que empecemos notando esto. Si nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual, es en Cristo, ¿verdad? Es por Cristo, es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y es interesante pensar también en esto: a quién Dios le había prometido que en Cristo un día muchas familias de la tierra iban a ser bendecidas. Acabamos de leer Génesis, la lectura bíblica, y yo quiero que veamos Génesis capítulo 22, versículo 18, porque en cierto sentido sabemos que el Nuevo Testamento es el foco de iluminación que Dios nos ha dado, y es el nuevo. Interpretamos el Antiguo Testamento como Cristo lo interpretó y como los apóstoles. Génesis 22, 18, Dios le promete a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, ¿qué significa eso? Si va a Gálatas capítulo 3, versículo 16, Dios estaba prometiendo a Cristo que en él todas las naciones y familias de la tierra iban a ser bendecidas. Gálatas 3:16, Pablo dice, aquí está la interpretación de Génesis 22:18. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí está la interpretación. Dios estaba prometiendo a Cristo que en él todas las naciones y familias de la tierra iban a ser benditas. Pero también sabemos que esa promesa se refería obviamente literalmente a Isaac, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento, Pablo mira esto más profundo. La simiente de Abraham no estaba limitada a Isaac. Cristo era la simiente verdadera de Abraham. Todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. ¿Y en qué tiempo y en qué lugar esta promesa obtuvo su cumplimiento? Fue en la cruz. Fue en la cruz donde Cristo, la simiente de Abraham, vino a cumplir esta promesa. Y la vino a cumplir a través de una muerte espantosa, dolorosa, sufriente. Vino a cumplir esta promesa derramando su sangre y bebiendo de la ira de Dios en la cruz. Él vino a cumplirla a través de tomar todos nuestros pecados, todas nuestras maldiciones y ponerlas en sus hombros. Por la muerte de su Hijo, por la muerte de Cristo, Dios nos ha bendecido. Él ha bendecido ahora a todas las familias de la tierra. Cristo en la cruz bebió la copa de la ira, bebió la maldición por nosotros, para que los creyentes bebieran la copa de la bendición. Dios nos ha dado a nosotros, nos ha dado de beber la copa de la bendición. La Biblia dice que nosotros éramos malditos por Dios. Éramos pecadores. Merecíamos el infierno. Pero en la cruz la promesa dada a Abraham y a su descendencia fue cumplida por la muerte de Cristo. Dios nos ha bendecido. Dios ahora ha bendecido a través de Cristo, a través de la muerte de Jesús,
a todo pueblo, a toda persona de todo pueblo, lengua y nación. Como dice Gálatas, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora, otra cosa que quiero señalar es la palabra, como dije anteriormente. Si Pablo está enfatizando en todos estos versículos, creo que la cosa más importante es esto. Él está enfatizando a Cristo. Por ejemplo, él siempre está diciendo, si ustedes pueden leer conmigo, versículo 3, él dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él, ahí otra vez en Cristo, antes de la fundación del mundo. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí está otra vez Cristo. Y versículo 7 también está enfatizando esto. Y así sucesivamente en todos los versículos, Él está siempre mencionando en Cristo, en Él, por medio de Él, aceptos en el amado. Es por Cristo, hermano, que estamos bendecidos. Es por su muerte, es por la obra que Cristo hizo en la cruz, que estamos bendecidos. Cuando tú no estabas en Cristo, ¿cómo estabas? La Biblia dice, muerto en tus delitos y pecados. La ira de Dios estaba sobre sus cabezas, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y en este momento, si hay amigos que no son creyentes aquí, están ahora mismo en esta posición. La ira de Dios encima de tu cabeza. La ira de Dios encima de ti, la maldición de Dios encima de tu cabeza. Hay creyentes aquí que están en el grupo de los bendecidos porque han creído en Cristo, porque Cristo murió por nuestros pecados. Pero si tú no has creído en Cristo, este sermón no es para ti. Tú no estás bendecido. Tú estás bajo la ira de Dios en este momento. Pero si quieres estar aquí en el grupo de los bendecidos, debes creer en Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesús, que murió por ti, que bebió la ira de Dios en tu lugar. Ahora, cuando hablamos que los creyentes están bendecidos, surge la pregunta, ¿cuáles son estas bendiciones que los creyentes tienen en Cristo? Cuando Dios le promete a Abraham que lo iba a bendecir en Génesis 12, versículos 2 y 3, Dios le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, en su cumplimiento inicial, esta promesa ciertamente tenía que ver con beneficios materiales, ¿verdad? Ciertamente Dios bendijo a Abraham con riquezas materiales. Él fue prosperado, Dios lo bendijo en gran manera. Muchas riquezas, cosas materiales abundantemente, pero en el cumplimiento final de esta promesa, en la mente de Dios había algo más grande que bendiciones materiales o prosperidades materiales. Está hablando de lo que Efesios capítulo 1 versículo 3 está diciéndonos, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la promesa dada a Abraham. En la mente de Dios había algo más grande que bendiciones materiales. Y Dios le dijo a Abraham en Génesis 22:18 que en su simiente serían bendecidas las familias de la tierra. Y se refería a la verdadera simiente de Abraham, que era Cristo.
Esta simiente iba a derramar bendiciones espirituales que los creyentes ahora tenemos. Entonces, hermanos, no estoy hablando aquí de bendiciones materiales. Estoy hablando de bendiciones eternas, que todos ustedes están llenos de esto. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones que los creyentes tienen? Y voy a hablar de 5. Número 1, el creyente está bendecido porque ha sido escogido en amor en Cristo. Número 2, el creyente es bendecido porque ha sido justificado de sus pecados y ha sido aceptado por Dios el Padre en el amado. Número 3, el creyente es bendecido porque Dios le ha dado a conocer el misterioso plan de la redención en Cristo para que podamos entenderlo. Otra, el creyente es bendecido porque en Cristo ha llegado a ser heredero de todas las promesas de Dios. Y número 5, el creyente es bendecido porque ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, mi propósito, hermano, es que ustedes vayan a sus casas y en todas estas semanas puedan profundizarse en estos versículos que vamos a estudiar. Y puedan pensar en todas estas cosas. Porque tengo claro y entendido que cada versículo aquí tiene una profundidad muy grande que no voy a poder abarcar en este tiempo. Pero miremos esto. El creyente está bendecido porque ha sido escogido en amor en Cristo. Versículo 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, tenemos aquí en estos dos versículos el famoso tema o la famosa doctrina de la elección o predestinación, ¿verdad? Que hoy en día es un tema bastante debatido por muchos grupos, pero lejos de estar dando argumentos para defender esta doctrina, solamente quiero enfocarme en una cosa y decir algo tan simple. La doctrina de la elección y predestinación son doctrinas bíblicas y punto, ¿verdad? Ahí está en las Escrituras, hay muchos textos. Pero la cosa que quiero enfocarme es esta. Ustedes, hermanos, están bendecidos porque han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú no existías, cuando tú no habías sido creado, cuando ni siquiera habías hecho algo bueno o malo, Dios te conocía. Dios te había seleccionado. ¿Y no es eso, hermanos, una bendición grande que tú tienes? ¿Alguna vez no has pensado? Porque a veces, hermanos, solemos pensar en el tema de la elección como solamente una doctrina ahí reformada, pero al pensar, hermano, en la doctrina de la elección como una bendición que los creyentes tenemos, no podemos hacer ninguna otra cosa que estallar en adoración, que estallar en alabanza, gratitud por lo que Dios hizo, por cómo Dios se fijó en ti y te escogió para ser adoptado hijo suyo. De entre todo, tú fuiste elegido. De entre muchos, tú fuiste seleccionado para ser un hijo de Dios. ¿Y por qué te eligió? Te eligió porque simplemente le plació elegirte. Te amó porque quiso amarte. Y eso es, hermano, digno de admirar, digno de alabar. Te escogió para que fuese santo y sin mancha delante de Él en Cristo. Piensen en esto. Dios apartó, por así decirlo, la mirada de muchos y la puso en ti. Y en amor te escogió y te predestinó para que fueses su hijo. Y vean aquí, hermano, la palabra, que es lo que más me impresiona de este versículo. Cuando dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos
suyos por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Vean las palabras ahí. En amor nos predestinó, según el puro afecto de su voluntad. Miren ahí la palabra, en amor y según el puro afecto de su voluntad. Cuando Dios te eligió antes de la fundación del mundo para que fuese su hijo, Él no te estaba eligiendo al azar. ¿Entienden eso? Él no estaba eligiéndote a la suerte o al azar. O no te escogió fríamente. Vean el texto, te escogió en amor y según el puro afecto de su voluntad. La doctrina de la elección no es una doctrina fría, es una doctrina amorosa, es una doctrina que a Dios le dio gran placer en su corazón haberte elegido y seleccionado para que fueses su hijo. Es decir, que Dios, cuando estaba escogiéndote antes de la fundación del mundo, cuando Dios estaba predestinando a cada uno de nosotros, Él puso toda su atención, todo su amor y todo su afecto por ti. Y en ese amor y con mucho afecto te ha escogido para que fueses su hijo. A Dios le dio gran placer haberte elegido. Le dio gran gusto haberte predestinado. Hermanos, ¿no es una bendición grande pensar en eso, que Dios te escogió en amor según el puro afecto de su voluntad? Piensen en esto, piensen en un hombre que va a un lugar para adoptar a un hijo. ¿Qué va a hacer ese hombre? Él no va ahí con un corazón frío a escoger a un hijo para adoptarlo. Él va con amor, él va con gozo, y de entre muchos niños él va a escoger a uno. Él va a poner su mirada en uno, su afecto, su corazón en uno, y lo escoge. Y al hacerlo tiene alegría por darle una familia a un hijo. Eso es exactamente lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. De entre muchos en este mundo, Dios puso su amor en ti y en amor te escogió y con afecto te atrajo hacia ti por medio del Evangelio. Eso es la doctrina de la elección. Esposos, cuando ustedes se decidieron escoger a sus esposas, por su propia voluntad, escogieron, estaban enamorados de ella por sus virtudes, por su carácter, personalidad, por su belleza, estaban locos de amor, por así decirlo. Y la escogiste como esposa y te deleitaste en ella. Pero yo sé que esta analogía es un poco débil, porque cuando escogimos a nuestras esposas lo hicimos por las virtudes que miramos en ella. Pero en Dios es diferente. La elección, Dios no te escogió porque eras una buena persona. Dios no te escogió porque había buenas virtudes en ti. No habías nacido, no habías hecho ninguna cosa buena ni mala y naciste en pecado. Él no miró nada en ti para escogerte, pero eso es la gran bendición, que Dios no miró nada bueno en ti y aún así te escogió en amor. Aún así, Él quiso salvarte y darte la bendición de ser hijo de Dios, para que fuese sin mancha, para que fuese santo y sin mancha delante de Él. Se enamoró de ti, por así decirlo, y te escogió. Y hermanos, ¿no es esta una bendición más grande que todas las bendiciones y riquezas terrenales en el mundo? Que tú entres mucho, has sido seleccionado, escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Hermano, tú puedes ser pobre en esta tierra, pero eres más bendecido y más rico que los millonarios de este mundo. Estás bendecido con toda bendición espiritual. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Otra de las bendiciones es esta: el creyente es bendecido porque ha sido justificado de sus pecados
y has sido aceptado por Dios en el amado, es decir, en Cristo. Entonces, no solo eres bendecido porque fuiste escogido por Dios, eres bendecido porque en Cristo has sido justificado de tus pecados y has sido aceptado por Dios por medio de Cristo. Acuérdense que ustedes eran pecadores, éramos pecadores. La Biblia dice hijos del diablo. La Biblia dice depravados. Éramos así, pecadores, siguiendo la corriente de este mundo, muertos en nuestros delitos y pecados. Y por esa razón merecíamos la ira de Dios. Merecíamos la muerte por la culpa de todos nuestros pecados. Pero por medio de la muerte de Cristo, el Hijo de Dios, Él murió por nuestros pecados y nos ha dado justicia en Cristo. Y piensen en eso, hermano, tú eras culpable y tenías en tu cabeza la maldición de Dios. No tenías ninguna clase de bendición espiritual. Todo lo que había en ti era ira. La cuenta de tu pecado era grande. En Mateo 18 Jesús cuenta una parábola de un hombre que debía 10,000 talentos a su rey, lo que eso es equivalente a 164,000 años de trabajo. Era una cuenta imposible de pagar. Así era tu cuenta para con Dios. Imposible que tú pagaras tu cuenta por medio de obras, por medio de cosas buenas que tú puedas hacer. Era imposible. Era una deuda muy grande, pero Jesucristo, el amado Hijo de Dios, el amado del cielo, paga esa deuda en la cruz por ti, en tu lugar. Y entonces al creer en Él, Él te justifica y eres aceptado por Dios por medio de Él. ¿No es una buena noticia, hermano? Que ibas rumbo al infierno, pero ahora estás justificado. Tu pecado ha sido pagado en la cruz. Y ahora estás 100% justo delante de Dios. Y eso es una bendición que los creyentes tienen. Justificar significa declarar justo a alguien. Y somos bendecidos porque nuestros pecados han sido pagados en Cristo. La sangre de Cristo nos ha justificado, nos ha librado del infierno. Y no importa, hermano, si tu fe es débil o si tu fe es fuerte. Si tú crees en Cristo en este momento, estás limpio, justificado, 100% justo. Y escuchen esto, no solo has sido justificado, sino que también ha sido acreditada a ti una cuenta, una justicia a tu favor. Y tenemos la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Como Romanos 4:6. Versículo 7-8 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dios nos bendice acreditándonos justicia. El Señor Jesús vivió una vida perfecta, una vida justa, obediente a toda la ley de Dios, para que esa obediencia sea acreditada a nosotros. El primer Adán pecó, pero el segundo Adán, que es Cristo, no pecó, para que en él nosotros tuviésemos justicia de Dios. Entonces, otra vez, hermano, cuando Dios le promete a Abraham todas las promesas, que todas las naciones iban a ser bendecidas, se refería a la justificación del pecado que todos nosotros íbamos a poseer. Cuando Dios le dice, en tus simientes serán bendecidas muchas familias, se refería a la justificación del pecado que muchas personas iban a tener por medio de la muerte de Jesucristo. No eran riquezas materiales. La bendición era que nosotros en Cristo recibiésemos justicia. Cristo vino a hacer precisamente que nosotros nos apartemos de nuestros pecados
y creamos en Él que murió por nosotros. Eso fue lo que Pedro predicó en su discurso en Hechos 3, 25, 26. Vean este texto. Hechos 3, 25, 26. Y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cuando Dios le dijo a Abraham que en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra, se refería a que un día Cristo, la simiente, iba a derramar su sangre para que gente de toda tribu, gente de toda lengua y nación sean justificados por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y otra vez, hermano, qué gran bendición tenemos, más grande que todas las riquezas del mundo entero. Ya no eres maldecido, eres bendecido en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces, has sido justificado y estás bendecido por esto. Otra bendición espiritual. El creyente es bendecido porque Dios le ha dado a conocer el misterioso plan de la redención en Cristo para que la podamos entender. Vean el versículo 8. Efesios 1:8. Él dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había sido propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando hablamos del misterioso plan de Dios, a lo que me refiero es al propósito eterno de Dios. Es decir, que Dios a nosotros los creyentes nos ha revelado o nos ha bendecido enseñándonos el propósito que Él tenía en su mente en la eternidad pasada que quería hacer para nosotros, la redención, el evangelio. Y en estos versículos es como que si tenemos una ventana para mirar la eternidad pasada y mirar a Dios, ideando un plan lleno de sabiduría, lleno de propósito, lleno de poder, mucha sabiduría aquí en la eternidad que iba a ser revelado a nosotros los creyentes. Y el plan de la redención, hermano, era un plan sabio que Dios ideó en su propia mente. Y no vino el plan de la redención que Dios había propuesto en sí mismo, no fue algo que vino de afuera hacia Dios. No fue que Dios recibió el consejo de alguien para hacer todo lo que ha hecho por nosotros y por su propia gloria. No fue así. No fue porque alguien le instruyó, sino que fue un plan que salió de sí mismo, de su propia voluntad, de su propio consejo, de su propia inteligencia. Fue algo que en sí mismo se propuso hacer. Fue algo que Él mismo aprobó. Eso es lo que significa, según su beneplácito, que Él mismo aprobó el plan de la redención allá en la eternidad. Él lo pensó, Él lo aprobó, Él lo hizo. Por eso Pablo, cuando piensa en esto, en Romanos 11, él estalla otra vez en adoración y él dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién fue su consejero? Nadie. ¿Quién le instruyó? Nadie. Todo Él lo ha hecho por su propia voluntad, su propio beneplácito. Y ahora Dios nos ha bendecido grandemente al darnos a conocer todo este misterio
que Él se había propuesto antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es ese plan que Dios estaba planeando antes de la fundación del mundo? Bueno, ya hemos escuchado. Justificación por gracia. Él estaba planeando enviar a Cristo, la simiente, para que por medio de Cristo los pecadores fuesen justificados a través de su muerte. El plan de Dios era que por medio de Cristo Él iba a demostrar su justicia, como Romanos capítulo 3 también dice. Ese era el plan. Él quería mostrar su justicia en la cruz. Él quería vindicar, por así decirlo, su gloria, su santidad y justificar a los que tienen fe en Cristo. Era un plan lleno de sabiduría y ya hemos visto esto, ¿no? Era un plan que nadie lo había pensado, un plan que los sabios de este mundo ni siquiera lo habían pensado. Como dice ahí en Primera de Corintios, cosa que ojo no vio, ni ha subido en el corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman, ¿no? Entonces Dios escondió toda esta sabiduría de los sabios del mundo, enloqueció la sabiduría de los sabios y nos ha revelado a nosotros, los niños, esta sabiduría. Y eso, hermano, es una bendición. Estamos bendecidos. Pero lo que quiero que veamos en estos versículos de Efesios es que el propósito de Dios se extiende más allá de la justificación. A veces solemos pensar que lo que Cristo hizo en la cruz solamente se limitó a la salvación, a la justificación. Pero lo que Cristo hizo en la cruz se extiende más allá de justificación y salvación. La cruz no solo logró salvación, sino que por medio de la cruz Dios está restaurando a través de los tiempos todas las cosas, las que están arriba en el cielo y las que están abajo en la tierra. Ese era el plan de Dios. No solo se limitó a la salvación. Dios quería que en Cristo todas las cosas sean una sola cosa. Por eso Él dice, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas, desde el principio de la creación hasta el final de todo, serán reunidas en Jesucristo. Y piensen en esto, piensen en todos los creyentes de todas las generaciones pasadas, generaciones presentes y futuras. Algún día en Cristo, todas estas cosas serán una sola cosa. Somos un solo pueblo ya en Cristo, ¿verdad? Pero un día estaremos ahí como literalmente, como un solo pueblo, como una sola nación. En Cristo un día todos nosotros los creyentes seremos un solo pueblo unido. Hoy estamos dispersos en las naciones, pero Dios en Cristo está reuniendo todas las cosas en una sola cosa. Hoy tenemos nacionalidades diferentes, costumbres diferentes, culturas diferentes, pero Cristo nos reunirá a todos en un solo pueblo. Y cuando todos estemos ahí, seremos un solo pueblo. Ese es el plan misterioso, que ahora ya no es misterioso porque nos ha sido revelado en el Evangelio. Estamos bendecidos por eso. Otra vez, cuando Dios le promete a Abraham que le daría una nación grande, ¿se acuerdan? Dios lo sacó afuera y le enseñó todas las estrellas del cielo y le prometió, así va a ser tu descendencia. Él prometió una nación grande a Abraham, ahí en Génesis 15:5. ¿A qué se estaba refiriendo? Literalmente a Israel. Fue un pueblo grande, se extendió en Egipto y a través de la historia, pero su cumplimiento final estaba refiriéndose a lo que Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 10 dice, cuando Juan vio una gran multitud en el cielo, de toda persona, de toda lengua y nación, alabando ahí al Cordero de Dios, la nación grande.
Entonces estamos bendecidos porque Dios nos ha revelado a nosotros el misterio del Evangelio, el misterio de su voluntad. La sabiduría que estaba oculta ahora nos ha sido revelada por medio del Evangelio, por medio de Cristo. Y piensen en esto, hermanos, los sabios de este mundo no entienden esto. Pero todos ustedes aquí, todos los creyentes verdaderos, entendemos esto. Porque nos ha sido dado el Espíritu. Y somos bendecidos por esto. Amén. Número 4. El creyente es bendecido porque en Cristo ha llegado a ser heredero de todas las promesas de Dios. Vean el versículo 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia. Y vean de nuevo aquí lo que Pablo está enfatizando. Él dice, en él asimismo. Ahí está Cristo, ¿no? En él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Piensen en esto, hermanos. Ustedes estaban lejos, muy lejos de Israel, la nación escogida de Dios, y estaban lejos de todos los pactos y las promesas de Dios, y estaban sin Dios y sin esperanza en este mundo. Así estábamos, ¿no? Sin Dios, sin esperanza en este mundo. Y yo quiero hacer aquí una ilustración bíblica de cómo tú eras antes cuando estabas sin Dios. No voy a leer todo el capítulo para no tomar tiempo, pero en 2 de Samuel capítulo 9, ¿se acuerdan de la historia de Mefiboset? ¿Quién se acuerda? Mefiboset, ¿quién era? Hijo de Jonatán, ¿se acuerdan? Era el último en la casa de Saúl. Y no tenía nada que ver con el linaje de David. Probablemente era un moribundo, sin tierra, sin ninguna posición. Vivía en la pobreza, lisiado de los pies. Probablemente mendigaba el pan. Y él estaba totalmente lejos de la casa de David. No tenía ahí ninguna parte que le correspondiera. Sin embargo, por un pacto que David hizo con su amigo Jonatán, David se acuerda de esto. Y un siervo ahí le dice que hay alguien en la casa de Saúl, un hijo de Jonatán, que se llamaba Mefiboset. Y por el pacto que David había hecho con Jonatán, de cuidar la familia de Jonatán cuando él estuviera en el trono, David se acuerda de esto y hace misericordia con la casa de Jonatán, con la casa de Saúl, y llama a Mefiboset. Y este mendigo lisiado de los pies ahora está en una posición bendecida con el rey. Entonces, David lo llenó de bendiciones e incluso lo hizo que comiera a su mesa. Y piensen en esto. Tú y yo éramos así, como Mefiboset, lejos de Dios, lisiados, por así decirlo, porque no podíamos hacer nada para nuestra salvación. No podíamos hacer nada, movernos, ninguna buena obra para ganar la salvación. Así eras tú. Éramos miserables, viles pecador, menospreciados. Vean ese comentario en 1 Corintios capítulo 1, 26 y 28, cuando Pablo dice que Dios no escogió a los sabios de este mundo, sino ¿a quiénes? A lo necio del mundo, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es. Así éramos, como Mefiboset. Estábamos lejos de las ricas promesas de Dios dadas a su pueblo. Estábamos en el mundo sin Dios, sin esperanza. Pero de igual forma, por un pacto que Dios hizo a la simiente de Abraham,
Dios nos ha buscado, nos ha elegido y nos ha traído a su pueblo para disfrutar de todas las bendiciones en Cristo. Así que hoy en día, creyente verdadero, ya no eres un miserable, ya no eres como Mefiboset, ya no eres pobre, ahora estás bendecido con toda bendición espiritual. Y cuando Jesús dice en Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos van a heredar el reino de los cielos. Éramos así, pobres en espíritu. Teníamos la necesidad de Dios, pero ahora Dios, por ser pobres así, nos ha dado la herencia en Cristo. Amén. Eso es una bendición, hermano. No sé, mi corazón estalla de alegría. Me emociona pensar en esto. Tú eres un heredero de Dios. ¿No te impacta eso, hermano? Que antes estaba ahí rumbo a la perdición, rumbo al infierno, pero ahora de repente en Cristo, hecho heredero de todas las promesas inmutables de Dios. Amén. Yo quiero que veamos un ratito estos textos. Gálatas capítulo 3, versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuál es tu identidad en Cristo ahora? Bendecido, juntos con el creyente Abraham. Y Gálatas 3:29 también. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Herederos según la promesa. Cuando yo veo a un cristiano, yo digo, este hombre o esta mujer está bendecido, el heredero de Dios. Hermano, ver a un cristiano no es poca cosa. No es poca cosa. Si tú eres cristiano, tú eres un milagro de Dios. Eres un milagro y estás lleno con toda bendición. ¿Saben por qué estamos bendecidos? Porque en Cristo tuvimos herencia. Las promesas hechas a Cristo fueron promesas hechas a nosotros. Cristo heredó las bendiciones en el cielo. Nosotros heredamos bendiciones también en el cielo. Cristo heredó la nación prometida. Todas las cosas están debajo de sus pies. Y la Biblia dice que así también de nosotros son también todas las cosas. Un día vamos a heredar todas las naciones del mundo. Amén. Un día vamos a estar ahí. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Somos los herederos de Cristo, los herederos del mundo. Seremos herederos. Hoy podemos, hermanos, ser difamados, perseguidos, pisoteados por el mundo. Y como dijo un hermano, la tierra que ahora bebe nuestra sangre, un día nos va a pertenecer y vamos a reinar sobre ella. Amén. Con Cristo. Vamos a estar ahí con Cristo. Hoy somos extranjeros y peregrinos, pero un día los cielos nuevos y la tierra nueva nos pertenecerán. Aún sobre los ángeles reinaremos. Somos herederos de Dios. Y si los herederos terrenales se deleitan con las cosas materiales de aquí, ¿cuánto más el cristiano no ha de deleitarse al pensar en la herencia que tenemos en el cielo? Por heredar cosas que son incorruptibles. Todas las cosas que a Cristo le pertenecen, nos pertenecen a nosotros. Heredamos sus bendiciones, su riqueza, su abundancia, sus tesoros. Y sin embargo, la mayor herencia que tenemos será a Dios mismo. Verlo a Él cara a cara. Hermanos, piensen en esto. En Cristo Dios te pertenece. Dios es tuyo. Nosotros somos de Dios y Dios es nuestro. Y Él es la mayor herencia que vamos a poseer en el cielo.
su amor, su presencia, su verdad. Qué gran placer, hermano, inefable, tendrá el cristiano al recibir un día la herencia prometida. Aunque aquí no poseamos nada, aunque aquí seamos pobres y no tengamos herencia, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa si no hay hogares? ¿Qué importa si no hay casas, carros? Un día vamos a heredar todas las cosas. Aún aquí en la tierra podemos recibir parte de esas bendiciones. El pan de cada día, la vestimenta, tu familia, todo eso son bendiciones, pero no se comparan con lo que vamos a poseer en el cielo cuando Cristo venga. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y por último, hermano, el creyente está bendecido porque ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, estamos bendecidos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando ustedes creyeron en el evangelio, Dios te selló con el Espíritu Santo y con eso, Él estaba diciendo que tú le perteneces. Ahora, hermano, tú ya no eres hijo del diablo, ahora eres hijo de Dios. Ya no perteneces al reino de las tinieblas, has sido trasladado al reino de su Hijo amado. Los ángeles en el cielo ahora te identifican como un hijo de Dios porque tienes el sello del Espíritu Santo. Aún los demonios en el infierno te identifican como un hijo de Dios porque tienes el sello del Espíritu Santo. Ya no le perteneces al reino de las tinieblas. Pero también el sello del Espíritu significa también la garantía que Dios nos ha dado para que tengamos la certeza y la convicción de que toda la herencia, de que todo lo que Él nos ha prometido va a ser cierto, va a ser verdad. Y Dios, hermano, que no miente, Él solamente hubiera dicho, ustedes van a recibir todas estas promesas, pero Él quiso mostrar más abundantemente su gracia y nos dio al Espíritu Santo como garantía de eso. Yo quiero que ustedes vean aquí la Trinidad. El Padre que ingenió un plan sabio, Dios el Hijo, la simiente, vino a cumplirla en la cruz. El plan eterno de Dios y Dios el Espíritu vino a aplicar este plan, esa salvación a nosotros, sellándonos como garantía hasta que recibamos plenamente la herencia que tenemos con todos los santos en el cielo. Todos ustedes, hermanos, están envueltos en el amor de la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y eso es una bendición grande. Estás bendecido porque tienes el sello del Espíritu Santo cuando creímos en el Evangelio. Amén. Y si hay algo, hermano, que debemos notar en estos textos, es que Dios nos ha bendecido con bendiciones grandes y eternas en Cristo para la alabanza de la gloria de su gracia. Él no lo hizo para exaltar al hombre. Él hizo todo esto para exaltar y mostrar la gloria de su gracia. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y versículo 14, para alabanza de su gloria. Pablo está enfatizando todo esto. Dios ha hecho maravillas de maravillas entre nosotros para mostrar su gloria y que le demos alabanza. Fuimos escogidos en amor antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos justificados, perdonados, redimidos y aceptados en Dios para la alabanza de la gloria de su gracia. Él nos ha mostrado el misterio de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. Nos ha hecho heredero de todas sus promesas en Cristo para la alabanza de la gloria de su gracia. Y Dios ha enviado al Espíritu Santo en nuestros corazones
como sello, como garantía de nuestra herencia para la alabanza de la gloria de su gracia. No hay otro fin, hermano. El fin de todo es la gloria de Dios. El fin de todo es que exaltemos la gloria de su gracia en Jesucristo. Él te bendijo porque le plació en amor mostrar toda su gloria, todas las riquezas de su gracia en ti, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Estás bendecido, creyente. ¿Y cuál es la aplicación de todo esto? Solamente tengo un versículo. Salmo 136, 1-4. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Esa es la aplicación. Alabar la gloria de su gracia. Amén. Estás bendecido, creyente, y gloria a Dios por eso. Oremos. Padre, gracias por todas las cosas. Por esta iglesia, Señor, y por todos los hermanos verdaderos aquí, que tú has salvado y redimido, que tú has bendecido con toda bendición espiritual. Gracias, Señor. Exalta tu palabra y llénanos con el Espíritu. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén.